Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. La interpretación es el hecho de que un contenido material, ya dado independiente del intérprete, sea comprendido o traducido a una nueva forma de expresión. Y en la Biblia encontramos textos interpretativos como Juan 2.19, sin embargo hay textos no interpretativos, por ejemplo 1 de Pedro 3.18, pues hasta Cristo murió una vez para siempre, habiendo muerto en la carne, pero hecho vivo en el espíritu, o 1 de Corintios 15.45, así está escrito, el primer hombre Adán se convirtió en un ser vivo, el último Adán se convirtió en un espíritu que da vida. 1 de Timoteo 3.16, fue manifiesto en la carne, fue declarado justo en espíritu. Y en Juan 4.24 se nos dice que Dios es un espíritu. Y en 1 de Corintios 15.45, al resucitado Jesucristo se le llama un espíritu dador de vida. Concerniente a los ángeles, Hebreos 1.7 declara, hace a sus ángeles espíritus. Y en Lucas 24.37 dice que un espíritu no tiene carne y huesos, al igual que en Efesios 6.12, que se dice que tenemos una lucha no contra sangre y carne, sino contra las fuerzas espirituales inicuas. Estos textos no son interpretativos. Dios y los seres espirituales no tienen cuerpos físicos, son espíritus, al igual que Jesús es un espíritu, por lo que no se puede coger un texto interpretativo para interpretar los no interpretativos. Y es que Jesús se levantó con otro cuerpo, en este caso espiritual, no carnal. Y es que la Biblia misma es la que dice que se levantará otro cuerpo. 1 de Corintios 15, 36 al 38, insensato, lo que siembras no llega a vivir a menos que primero muera, y lo que siembras no es el cuerpo que se desarrolla, sino un simple grano, sea de trigo o de alguna otra semilla. Pero Dios le da el cuerpo que quiere, y le da a cada semilla su propio cuerpo. Entonces, y como dicen los falsos cristianos que se levanta el cuerpo y Dios, según la Biblia, le da un cuerpo como a él le agrada, ¿significa que se juntan dos cuerpos? ¿El que se levanta, el que Dios da? Esto no cuadra. Y es que lo que el apóstol Pablo explica es que no se resucita el cuerpo. Asemeja esa experiencia a una semilla que se planta y brota, pues Dios le da un cuerpo, así como le ha agradado. Dios resucita al alma, la persona con un cuerpo adecuado para el ámbito en el que se resucita. Y es que una pequeña semilla de trigo no se parece en nada a la planta que de ella crece. Como dice una fuente de consulta, cuando una semilla empieza a germinar, absorbe una gran cantidad de agua. El agua provoca muchos cambios químicos en el interior de la semilla. También hace que los tejidos internos de esta se hinchen y rompan la membrana exterior. De hecho, la semilla muere como tal y se convierte en una planta. Dios le da un cuerpo, pues estableció las leyes científicas que rigen su desarrollo, y cada semilla recibe un cuerpo según su género. Entendiendo todos estos textos no interpretativos, ahora podemos comprender con exactitud Juan 2.19, y es que el claro entendimiento solo vino tiempo después de decirse las palabras de Juan 2.19. Cronológicamente hablando, el evento de Juan 2.19 es anterior al momento del entendimiento. Todo quien se pare en Juan 2.19 para explicar, se está parando en un momento en que no había claridad. Por fuerza debe avanzar y posicionarse en las palabras de Hechos y las epístolas escritas en tiempos de compresión del evento de Juan 2.19. El templo material judío fue derribado y dejó de existir. ¿O es que volvió a ser levantado un templo material? ¿Usó Jesús el templo para referirse a su cuerpo? Sí. ¿Volvió a ser levantado el templo material? No. Ahora recuerda que Jesús hablaba del templo de su cuerpo. El templo desapareció y Jesús hablaba del templo de su cuerpo. El templo y el cuerpo carnal de Jesús fueron formados por dirección divina. Ambos eran morada de Dios, ambos tenían gloria. Cuando mataron a Jesús, se rasgó la cortina del templo y posteriormente fue derribado, dejando de existir. ¿Cómo se levantó Cristo entonces? Ya que, como dice Juan 6.63, la carne no le sirve para nada a Cristo, y peor aún, si Cristo siguiera viviendo en su cuerpo humano, invalidaría el nuevo pacto, porque dicho cuerpo no fue preparado para ir al cielo, sino solamente para ser sacrificado. Como dijo Jesús, me preparaste un cuerpo para holocaustos, para sacrificio. Entonces, ¿en qué clase de cuerpo resucitó? En espíritu, dador de vida. Él fue justificado en espíritu y no en carne cuando resucitó.
En otras palabras, fue muerto en la carne, pero resucitó en espíritu. Es del todo lamentable que la cristiandad apóstata no logre comprender que así como existe cuerpo físico, también existe cuerpo espiritual. Además, este texto no demuestra que Jesús resucitase solo. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y esto lo podemos comparar con las palabras de Ezequiel: yo vine para destruir la ciudad. En ese texto Ezequiel, aunque de él se dice que vino para destruir la ciudad de Jerusalén, no fue él quien tuvo un papel activo en la destrucción de Jerusalén, sino más bien fueron los babilonios quienes realmente destruyeron la ciudad. Sin embargo, aunque Ezequiel no tuvo un papel activo en la destrucción de Jerusalén, sí tuvo un papel pasivo en dicha destrucción al predecir esa destrucción. En ese sentido, Ezequiel vino para destruir la ciudad de Jerusalén, en el sentido profético de que anunció la destrucción, no en el sentido activo de que realmente causó la destrucción. De manera similar, aunque de Jesús se dice que levantaría su cuerpo, no fue él quien tuvo un papel activo en la resurrección, sino más bien fue Dios quien realmente resucitó a Jesucristo, como se menciona en Hechos 2:32, en Hechos 10:40 o en Gálatas 1:1. Sin embargo, aunque Jesús no tuvo un papel activo en su resurrección, sí tuvo un papel pasivo en dicha resurrección, al predecir su resurrección. En ese sentido, Jesús levantaría su cuerpo, en el sentido profético de que anunció su resurrección, no en el sentido activo de que realmente causó su propia resurrección.